A 4 años de las violentas protestas en Kiev, que ocurrieron precisamente por influencia también de Moscú, Ucrania no logra salir de la crisis, sobre todo en el este, en aquellas ciudades que todavía son prorrusas y que intentan el separatismo. El gobierno de Petro Poroshenko afronta varios frentes, tiene varios frentes abiertos. Vemos un informe y después lo analizamos. Україну незалежною, демократичною державою. En los 26 años transcurridos desde su independencia, el 2014 quedará en la historia de Ucrania como el del final de una de sus historias más trágicas. Y las protestas antigubernamentales, que tuvieron su punto crucial en la plaza de Maidán, en pleno centro de Kiev, y que se prolongaron durante meses, fueron el comienzo del fin para el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych, porque fue precisamente el rechazo de Yanukovych a integrarse con la Unión Europea y reforzar a un tiempo los lazos con Rusia, lo que desencadenó las protestas que comenzaron en noviembre de 2013, de las que participó un conglomerado heterogéneo de grupos con agendas diversas, desde sindicatos y partidos opositores de todo el espectro político a grupos nacionalistas y neonazis, organizaciones apoyadas por Estados Unidos, grupos anarquistas y ciudadanos comunes. Y si bien en aquel momento fue difícil prever las consecuencias que tendría el movimiento que promovía la asociación del país con Europa y el final de la corrupción oficial, ya sus primeros indicios prendieron luces de alarma en Moscú, que advertía una tendencia contraria a sus intereses en la región. Y las protestas de aquellos días se endurecieron tras los intentos del presidente de disolverlas, con fuertes restricciones a las libertades públicas. Los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad fueron cruentos. Hubo toma de rehenes e incendio de reparticiones públicas y uso de francotiradores con balas de plomo, y al menos más de un centenar de personas murieron, otras miles resultaron heridas y muchas permanecen desaparecidas hasta hoy. Las violentas jornadas culminaron en febrero de 2014 con la huida de Yanukovych a Rusia y su destitución posterior por el Parlamento. Meses antes, Yanukovych y los líderes de la oposición habían firmado un compromiso por el que se restablecía la Constitución de 2004, que daba más poder al Parlamento y se convocaba a elecciones anticipadas. Pero este acuerdo fracasó al no ser aceptado por los manifestantes. Por entonces, la pugna entre los partidarios de la integración europea, la Euromaidán, y los que promovían una mayor vinculación a Rusia, el Anti-Maidán, se extendía por el sur y el este de Ucrania. Entonces, Moscú acusó a la oposición ucraniana de haber perpetrado un golpe de Estado y aprovechó la confusión para hacerse con el control militar de Crimea, donde ya fuerzas de intervención especial rusas ocupaban el parlamento local. En aquellas condiciones, tuvo lugar un plebiscito declarado ilegal por Kiev, en el que, según sus organizadores, el 96% de los votantes se pronunció por la independencia e integración a Rusia. Sin más demoras, el 18 de marzo de 2014 en el Kremlin, el presidente Vladimir Putin y los representantes de Crimea y Sebastopol, dos unidades administrativas diferentes, sellaron la incorporación de estos territorios a la Federación Rusa. No obstante, la tensión aún continúa, en mayor medida en las regiones de Lugansk y Donetsk, donde los separatistas prorrusos insisten con su autonomía a pesar del rechazo de Kiev y libraron todo este tiempo una guerra de baja intensidad con las fuerzas ucranianas. В ходе этой длительной разработки были выявлены достаточно многочисленные агенты влияния украинских спецслужб, которые глубоко проникли, я хочу сказать, в органы власти нашей республики. В данный момент в этой ситуации нам помогает наш дружественный народ и наши дружественные органы правопорядка Донецкой Народной Республики. En medio de este conflictivo escenario, en las últimas horas el gobierno de Poroshenko alertó por la entrada ilegal de tanques rusos a través de la frontera oriental de Lugansk en una nueva escalada de tensión con Moscú.
В Луганську відбувається боротьба за владу між різними терористичними ватажками. Всі вони керовані з Росії і різними центрами сили у самій Росії також. І це очевидно, цей процес є перманентним. Він відбувається протягом останніх декількох років на території Луганщини, де вони борються не тільки за вплив, а за тіньові і кримінальні економічні потоки, за перерозподіл цих тіньових грошей. Tampoco la economía da respiro a Ucrania. Durante los 3 años de presidencia de Poroshenko, el país aún permanece al borde de una quiebra y se ha visto obligado a solicitar apoyo a las instituciones financieras internacionales. En los últimos 3 años, Europa transfirió a Ucrania más de 12.000 millones de euros, de los cuales 3.400 millones fueron préstamos macrofinancieros para revitalizar la débil economía del país. Con una población de poco más de 42 millones de personas y una deuda pública de casi 70.000 millones de dólares, lo que equivale al 82% de su PBI, el nivel de vida de sus ciudadanos es uno de los más bajos de la región. El Producto Bruto Interno per cápita no alcanza a los 2.000 euros, lo que coloca al país en el puesto 138 entre 196 naciones. Otro ingrediente de peso en la inestable actualidad de esta ex república soviética. Es Europa, pero no es Europa. Es Europa, pero no es Unión Europea. Entonces, la situación de Ucrania en este momento, sobre todo en estos últimos años, porque lo que hay que recordar es que cuando fue la Revolución Naranja en el 2004, tanto Estados Unidos como Europa estaban realmente muy atentos a lo que pasaba en Ucrania. En esa época todavía, además, la Unión Europea tenía como perspectivas de ampliación, de modo que tenían el ojo puesto. Ahora, Ucrania, sin el este, tampoco es Ucrania y tampoco interesa a la Unión Europea, porque es el este ucraniano justamente la parte más rica, la parte más productiva, paralizada tal vez ahora por estas situaciones, pero efectivamente no es lo mismo una Ucrania entera, que es, por otra parte, en términos de territorio, sería lo más grande en Europa, ¿no? Y sigue siendo un escenario de conflicto, evidentemente, entre Europa, Estados Unidos y Rusia. Cuando se firman los acuerdos de Minsk, después de esto que hemos visto, que fue el segundo Euromaidán en realidad, en esos acuerdos participaron el actual presidente Poroshenko, Putin y, por el lado de Europa, digamos, François Hollande, todavía era presidente de Francia, y la canciller Angela Merkel. ¿Qué quedó de aquello? Quedó una pasa cuentagotas, digamos, porque no se retiraron las tropas rusas, porque siguieron los movimientos separatistas auspiciados por Rusia, porque inclusive la campaña de Donald Trump tuvo que ver en Ucrania. ¿Y de quién estoy hablando? Claro. Paul Manafort. Paul Manafort fue quien asesoró a Yanukovych, el presidente que finalmente se fue a Rusia, se llenó de dinero con él y su socio Tom Risk se llenaron de oro y lo exhibieron. Este es el punto, por eso el Congreso de los Estados Unidos está investigando esto. Pero esto hace también a la digamos, a la falta de respeto a Ucrania. Es decir, Ucrania se ha convertido en un país bisagra entre el este y el oeste, en el cual, además de, por supuesto, obtener beneficios, que sería el caso de Manafort, y además de obtener victorias políticas, que sería el caso de Putin, bueno, además de eso, Europa lo mira como, ok, un acuerdo de adhesión comercial, que era lo del Maidán, pero hasta ahí llegamos. Es decir, no incorporación. Y más plata no te damos. No, más plata diciendo. No te damos, pero porque hay un serio problema. Primero, la economía. Sí. Y segundo, la falta de confianza de la propia gente en las instituciones. Sí. Esto, evidentemente, se nota en Kiev y hay una palabra que es remanida, que es frecuente, y es corrupción. Claro, que es una corrupción estructural que no se va. Mencionábamos en el bloque anterior lo que tiene que ver con cómo se armó la democracia en Ucrania con las mismas figuras que estaban. De hecho, Yanukovych, prorruso, era en realidad también ya un político en la época en que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. En ese sentido, la corrupción estructural que viene de aquella época no se va, no se fue, más allá de las promesas. Entonces Europa dice, plata basta. El tema es qué pasa y cómo se sobrevive, cómo se sigue adelante. Bueno, una parte también, esa guerra también se da en un territorio casi sagrado que es el gas. El gas fue también objeto de disputa en todos aquellos días críticos
donde Rusia, viendo que se iba al bloque europeo, Ucrania utilizó el gas como llave de extorsión, o de zanahoria y garrote también, ¿no? En realidad más garrote en aquella época que zanahoria, pero en su momento, lo que pasa es que Ucrania es como el paso, el gasoducto, el gran gasoducto del gas de Rusia hacia Europa, claro. Pero también hace usufructo de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Este gas es también el objeto de somos libres o no somos libres. El presidente de Ucrania acaba de decir que por 700 días llevan una independencia del gas ruso porque lo están administrando ellos, pero no va a ser tan fácil porque ahí se viene otro problema. Si Ucrania va a poder no depender de ese gas de Rusia y apropiarse de las empresas y con un discurso antimonopolio ejercer esa independencia y además ese ejercicio de libertad para ver cómo llega el gas a Europa. Es una trama muy compleja porque a su vez los rusos lo que han hecho es que con este discurso que Ucrania pague el precio de mercado y no un precio por el que se beneficiaba de ese. Cada año cuando arrancaba el transcurso. invierno nos encontrábamos con la misma novedad. Entonces veremos cómo transcurre, porque es una guerra sorda y muy lejos de este continente y que la sufren los europeos. Sí, la sufren los europeos, pero volvemos a lo que señalábamos al principio, no le están dando la importancia y la trascendencia, y de hecho hay ucranianos que dicen eso, que se encuentran muy decepcionados porque Europa no los está acompañando como debería en este... Y bueno, Rusia es Rusia también, ¿no? Rusia es Rusia y hay cuestiones muy graves que tienen a Rusia también como protagonista, como la crisis en Oriente Medio, la cuestión Siria y demás. Ya sabemos, nadie quiere pelearse con alguien tan potente. Tanto, exactamente. Nos estamos yendo a un nuevo corte y ya volvemos.